Hola, bienvenidos al Desafío STEM y hoy estamos aquí para hablar sobre el módulo de educación digital. El módulo de educación digital lo que está buscando es la creación de proyectos que lo que hagan es analizar el aprendizaje y mejorarlo mediante bien herramientas en línea o físicas, es decir, mediante software que viene en tu ordenador o en la red, o mediante hardware, que lo que hagan sea mejorar el aprendizaje por hacerlo más práctico o por acelerar su proceso. Como sabéis, hay herramientas como por ejemplo videotutoriales o guías paso a paso. También hay sistemas que permiten a cada uno aprender a su ritmo. Y finalmente, ya hay tecnologías como por ejemplo tablets o incluso programas que permiten aprender desde teléfonos móviles. Lo que buscamos aquí es la creación de proyectos o la creación de documentación de proyectos existentes para que otros profesores y otros alumnos puedan mejorar su interacción en las aulas. Aquí veis un ejemplo de un software que se emplea muchísimo ahora mismo, sobre todo en temas de educación primaria y la parte baja de secundaria, que se llama Scratch, que se emplea para aprender a programar de una forma muy sencilla. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, las pizarras interactivas, que se emplean con edades más jóvenes para buscar la interacción con objetos virtuales. Pues bien, los objetivos, como repito, para el desafío STEM dentro de esta categoría es la creación de proyectos que lo que hagan sea mejorar el proceso educativo en materias que no tengan que ver directamente con la tecnología. Es decir, por ejemplo, crear un sistema de búsqueda de datos que pueda mejorar la asignatura de lenguaje. O, por ejemplo, crear un sistema con sensores y actuadores que puedan explicar fenómenos complejos físicos. Como sabéis, cada uno aprende de forma diferente y es importante tener herramientas que puedan abarcar esto. Por ejemplo, las simulaciones interactivas son una muy buena herramienta y podrían entrar dentro de esta categoría. O el uso de sensores dentro de la asignatura de física también puede entrar dentro de esta categoría. Como sabéis, dentro del cuaderno STEM hemos dividido todas las actividades en dos niveles diferentes. El nivel 1 es para gente que ha tenido menos interacción con tecnología, es decir, las actividades suelen ser más sencillas de realizar. El nivel 2 es un poquito más avanzado y es para gente que ha tenido ya interacción anterior con temas tecnológicos en el aula. Dentro del nivel 1 vamos a buscar cómo hacer circuitos electrónicos controlados con la placa Genuino para aprender ciencia de forma práctica. Lo primero que vamos a ver es cómo utilizar un sensor que sea capaz de medir la distancia y con él, por ejemplo, poder encender un LED. El sensor de infrarrojos es un sensor que lo que hace es enviar una señal de infrarrojos que refleja sobre los objetos y mide el eco. Con eso es capaz de estimar, en función del ángulo de interacción de la señal reflejada sobre el sensor de recepción, es capaz de estimar a qué distancia se encuentra el objeto que está reflejando la señal. Pues bien, si bien podemos emplear ese sensor para encender un LED, también lo podemos emplear para sencillamente detectar el paso de un objeto. En este caso podríais construir, o proponemos que creéis, una portería que lo que haga es detectar que el balón ha pasado por delante de la portería y de esa manera detectar que se ha contado un gol. También se puede emplear el sensor para, por ejemplo, medir fenómenos físicos, como sería la velocidad de paso de, por ejemplo, la pelota. Si tienes dos sensores, puedes medir el tiempo que le cuesta pasar entre el primer y el segundo sensor y sabiendo a qué distancia se encuentran, sabrás a qué velocidad ha pasado el objeto. El nivel 2 lo que hace es buscar que los alumnos aprendan conceptos sobre ciencia y programación de una forma un poquito más compleja. En este caso vamos a utilizar un actuador que se trata de una tira de LEDs RGB direccional, es decir, LEDs que son capaces de cambiar a cualquier color del espectro. Y dentro del kit hemos incluido una tira que tiene 5 LEDs que podéis cambiar independientemente cada uno. Por eso se va a emplear una librería y esa librería lo que hace es que te permite indicar el color de cada LED, que son 3 componentes de color, a través de esta función que se llama setPixelColor. El primer parámetro de la función será qué LED de la cadena quieres encender, 0 es para el primero, 4 es para el último, y los 3 valores de rojo, verde y azul, o RGB en inglés, para red, green y blue, que tendrán que ser un número que va de 0 a 255. 0 para tener la menor intensidad de ese color en concreto y 255 para tener la mayor intensidad posible de ese color en concreto. Entonces, dentro de este bloque lo que se hace es aprender, por ejemplo, el uso de la función for, que es una función que se emplea muchísimo en programación para poder iterar sobre conjuntos relativamente grandes de datos. En este caso lo que hacemos es iterar el cambio de la luz de uno de los colores de uno de los LEDs. Por otra parte, podemos interactuar con lo mismo a través de un sensor. Podemos emplear un sensor para, a través de la medición del sensor, poder cambiar la luz de los LEDs. En este caso empleamos una fotoresistencia, que es un sensor que lo que hace es reaccionar
mediante un cambio de resistencia al cambio de la luz que incide sobre él, y en este caso, al lanzar una sombra sobre el sensor, lo que vamos a hacer es cambiar la intensidad de la luz. También podemos cambiar, por supuesto, los colores de la luz, sin ningún problema. Es decir, en lugar de cambiar un solo parámetro, podemos cambiar los 3 parámetros de forma diferente y de esa manera hacer que la luz cambie de color, de un color a otro. Al terminar, bien con los ejercicios del nivel 1, bien con los de nivel 2, os recomendamos que hagáis una lluvia de ideas con vuestros alumnos para que veáis qué tipo de proyecto les puede interesar hacer. Como se trata de hacer una herramienta educativa para mejorar una asignatura en general mediante el uso de tecnología, debéis de preguntarles qué tipo de herramienta quieren crear, cómo funciona y por qué es útil. También deberéis preguntarles qué tipo de sensores y actuadores van a utilizar y qué tipo de materiales no técnicos van a ser necesarios para poder realizar su proyecto. Como siempre, os recordamos que es interesante que vuestros alumnos hagan una presentación al final de cada proyecto. Esta presentación debería de durar más o menos 5 minutos por proyecto, en la que los alumnos deberían de ser capaces de responder a 3 preguntas. Primero, ¿para qué sirve su herramienta? ¿Cuáles son las partes principales de la misma? Es decir, ¿cómo funciona? Pero me refiero al funcionamiento del objeto en sí. Y finalmente, deberían demostrar una ilustración o maqueta con las características principales, componentes y funcionamiento del sistema. Como siempre, en cada bloque de conocimiento os recordamos que es interesante buscar otro tipo de materias con las que seguir aprendiendo. Unas posibilidades que os recomendamos sería, por ejemplo, que exploréis la posibilidad de aprender jugando con vuestros alumnos, es decir, hacer un juego que sea más sencillo, por ejemplo, comprender las matemáticas, y la utilización de tecnología para ello. Otro tipo de proyecto sería un poquito más práctico, sería la creación de una estación meteorológica. Es muy sencilla, se puede realizar con sensores muy sencillos, con los que poder medir humedad, cantidad de luz, presión, etc. Y de esa manera emplearlo para la medición de parámetros físicos y así utilizarlo en la asignatura de, por ejemplo, ciencias naturales. Bien, muchísimas gracias y espero veros en los demás vídeos del Desafío STEM.